relativamente, porque se ocupa mucho el guano de ave para, o sea, como, en realidad no como para fijar nitrógeno, pero quizás para fertilizante. Claro. Pero claro, por eso me resultó extraño y dije, qué extraño que él haya inhibido la fijación, en realidad. Más que nada por eso. Claro, bueno, antes de hacer los ensayos en terreno, para nosotros también era una pregunta abierta, ¿no? También teníamos la idea de evaluar más bien cuál era la contribución de las colonias de pingüinos a la formación de suelo, ¿no es cierto? Y también una hipótesis nula era pensar que podía ser un aporte que ayudara a la formación de suelos. Pero una vez en terreno nos dimos cuenta que la diversidad de organismos era muy distinta entre la zona con pingüinos y sin pingüinos. La zona sin pingüinos tenía una alta diversidad de líquenes y musgos, sobre todo mientras más antiguo era el terreno, el suelo, más alta la paleoplaya, como les explicaba yo, había más variedad de organismos, mucho más, explosivamente, incluso si tú comparabas con los suelos más jóvenes. Pero cuando te trasladabas al otro lado de la isla, donde estaba la colonia de pingüinos, había una cobertura vegetal bien abundante también, pero era básicamente una especie. Y era un musgo que formaba también carpetas, pero era una sola especie. Entonces, en términos de la diversidad, de la riqueza de los ecosistemas, era muy distinto. Muchas especies en un lado sin pingüinos, yo diría casi una sola especie en el otro lado. Entonces, era muy contrastante y eso nos sorprendió mucho. Y después, cuando medimos ya la fijación de nitrógeno con los ensayos que hicimos en terreno, que implicaban poner muestras del sitio en particular en frascos, y aplicábamos todo el ensayo de medir cuánta fijación se daba a través de inyectarle acetileno y ver cuánto se transformaba en etileno, nos damos cuenta que en la zona con pingüinos la fijación medida como lo hacíamos era cero, nula, muy baja. El sistema no estaba fijando realmente nitrógeno. Versus el otro lado con mayor diversidad y con mayor actividad enzimática, por lo que después dedujimos. Entonces ese fue el resultado y fue una sorpresa para nosotros también. Ahora, ¿cómo lo explicamos? La explicación vino por el lado de decir, bueno, parece que hay aquí una sobresaturación de nitrógeno al sistema. Los pingüinos estarían aportando demasiada urea, demasiado producto con nitrógeno, que lo que hacen finalmente es inhibir la maquinaria metabólica de los organismos que se pudieran instalar ahí. Y solo un organismo que es capaz de tolerar esa alta concentración de nitrógeno puede predominar. Los demás no son descartados del sistema. ¿Entiendes? En cambio, en una zona en donde tienen menos aporte de nitrógeno ambiental, o sea, todo el nitrógeno lo tienen que sacar de la atmósfera, en el fondo, los organismos hacen funcionar sus mecanismos metabólicos, fijan nitrógeno a través de las cianobacterias y se las arreglan y prosperan, digamos. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo es un efecto de saturación. Hay una retroalimentación negativa, es decir, a mayor nitrógeno disponible, menor fijación. ¿Ok? Ok, bueno, muchas gracias. Mientras no haya otra, es la única y la que más nos parece. Pero tú tienes razón, es raro, es como extraño. Es el resultado contrario a lo que uno hubiera esperado. Claro, debe ser, claro, es como que el suelo se intoxicó un poco, por eso. Exacto. O sea, si uno hiciera lo mismo con un cultivo, por ejemplo, un huerto, lo más probable es que tendría el mismo problema contraproducente, de aplicar demasiado fertilizante. Ah, perfecto. Gracias, profesor.
Ya. Magali, Sí. Profesor, sobre el mismo tema. una consulta. Buenas tardes. Está otro. Ignacio y después Alejandro. Ya. Otro tema. Desde las investigaciones del 47 y del 50, 51, estoy pensando en el profesor Mann, he visto esos informes. Existe una secuencia hasta el día de hoy de una nueva biodiversidad de líquenes y musgos, producto de la aceleración de deshielos. ¿Existe un nuevo inventario o nuevas poblaciones? Digo, en esa mirada larga de 70 años. Claro. Interesante la pregunta, pero la verdad es que para lo que nosotros estuvimos haciendo nos queda un poquito fuera de escala, porque lo que nosotros estamos comparando son situaciones que tienen entre sí diferencias de miles de años. ¿Ya? El sitio más antiguo que comparamos tenía 7.000 años y el más joven en la costa presente, digamos, es la actualidad. Entonces, nos movemos en esa escala de tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que me imagino que los investigadores que empezaron a ir en los 40 para allá y si hubieran hecho una determinación, en realidad no hubieran encontrado una diferencia muy notable entre lo que nosotros estamos encontrando, porque en el fondo los tiempos de transformación de los ecosistemas se están produciendo en términos de cientos, varios cientos o miles de años. ¿Ok? Entonces yo creo que no ha habido tiempo suficiente para ver, aparte que no se ha hecho un censo continuo de lo que existe, ¿no es cierto? Imaginemos que estos primeros investigadores hubieran hecho un censo de la biodiversidad en el mismo lugar en que estamos trabajando nosotros, y eso se hubiera mantenido, quizás hubiéramos tenido alguna posibilidad de medir, pero mi apuesta es que no habrían encontrado demasiada diferencia. Porque hay que imaginarse que los ecosistemas antárticos son, por definición, lentos. ¿Ya? Todo pasa mucho más lento. Fíjense ustedes si se enfocan solamente no en los suelos, digamos, orgánicos, sino que en los glaciares. La velocidad a la que pasan los procesos en la Antártica, por lo menos en la Antártica, al menos en la Antártica más profunda, comparados con los mismos procesos glaciológicos en la Patagonia, son bien diferentes. En la Patagonia tenemos sistemas que son más templados y todo pasa mucho más rápido. En cambio, en la Antártica, los procesos son de miles de años. ¿Ok? Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Estaba Alejandro Núñez ahora? No, Alejandro, yo creo que lo vetamos. Gracias, doctor. Oye, yo tengo un comentario y una consulta. Y no sé si se escucha bien o yo me escucho como con coplado, ¿no? Sí, se escucha. Yo voy a apagar mi micrófono. Ya. ¿Ya por ahí? Ahí se escucha mejor. Bien. Doctor Juan Carlos Aravena, tengo un comentario con respecto al tema del guano del pingüino. ¿Ya? Me llegó por temas de lo que tenía que ver con el estudio danés sobre el tema de estos animales que de alguna forma están liberando gases de efecto invernadero. Y me llegó justamente algo similar a lo que usted comentaba, con lo que tiene que ver con este guano del pingüino, que tendría muchas veces más cantidad de óxido nitroso dentro de lo que tiene que ver con su guano. Y cierto, bueno, el estudio decía que como estos animalitos consumen el krill y el krill se alimenta de fitoplancton, estaría este problema que se dieron cuenta porque sus investigadores sufrían los efectos del gas hilarante, este gas de la risa. Y se habla que podría ser preocupante, si bien todavía es insignificante en algunos, otros no, pero el estudio que hicieron lo hicieron en las islas de Georgia del Sur. Ya. Y en ese lugar, de alguna forma, pudieron decir de que la cantidad de gas de efecto invernadero
era el que producía los problemas que tienen que ver con este asunto del nitrógeno y la fijación que tiene que ver con los microorganismos, que es un tema que a mí me llamó, yo lo tenía desde antes por un tema medioambiental, pero que podría tener alguna relación con lo que usted nos comentaba y lo que se estuvo conversando ahora. Y mi pregunta tiene que ver con, usted habló sobre la fijación del nitrógeno alcanza niveles similares a los bosques del sur de Chile en sitios antiguos. Y la pregunta es, y se me vino a la mente un poco, suponiendo, ¿cierto?, que el tema de lo que no han explicado, con lo que tiene que ver con los climas tropicales, que la Antártica alguna vez estuvo muy verde, ¿cierto? ¿Qué tan antiguos son los datos que ustedes tienen con estas comparaciones que hacen de fijación de nitrógeno? Bueno, gracias Alejandro por la pregunta y gracias también por el dato. Sería interesante si tienes la referencia de la isla Shetland para ver ese trabajo. Bueno, en la zona de la isla, yo creo que les presenté datos de la isla Ardeley, cerca de las bases chilenas y muy cerca de las bases coreanas también, en la península de Barton. Y en general, esa zona de las islas Shetland del sur, la isla Rey Jorge en particular, donde estuvimos trabajando, está en la región de la Antártica que es conocida como la región de la Antártica marítima, ¿no es cierto? Que es la Antártica más templada. Es donde se están produciendo los procesos de pérdida de hielo, por ejemplo, de derretimiento de glaciares más rápido. Entonces esa es la zona más templada de la Antártica. La zona de la isla Shetland y incluso gran parte de la península antártica. En esa zona, yendo a tu pregunta, nosotros los sistemas más antiguos que encontramos ahí son del orden de los 7.000 años, que sería la edad desde cuando las costas se empezaron a levantar por la pérdida de hielo, ¿no es cierto? Por este proceso de rebote del terreno. Entonces, esa es la escala en lo que nos estamos moviendo, los últimos 7.000 años. En la península de Barton tenemos una edad un poquito más antigua, de 11.000, 12.000 años. Estamos calibrando eso. Pero estamos hablando de esa magnitud, de esa escala temporal. ¿Ok? En esos tiempos estamos midiendo cómo varía la productividad. Ahora, la comparación que hicimos con la Patagonia tuvo que ver con eso, con que los sistemas son tan templados en la península antártica, en la isla Rey Jorge, que las tasas a las que se producen la fijación de nitrógeno por estos organismos en sistemas muy simples, estamos hablando, imagínate, solo musgo y líquenes, es comparable a la de la Patagonia. Nosotros hemos estado trabajando en la cordillera de Darwin con las mismas medidas y son más o menos parecidas, en sistemas que son mucho más complejos. Imagínense, la cordillera de Darwin tiene una historia mucho más larga desde la última glaciación y con una complejidad de sistemas más grande, ¿no es cierto? Con bosques y eso. Ahora, bosques maduros, estoy pensando, bosques de largo plazo. Ahora, cuando haces el salto tú hacia la comparación con lo que podría haber sido la Antártica verde, que se ha llamado, que eso ahí también nos salimos, así como la pregunta de Ignacio iba muy al presente en las últimas décadas. En tu caso, la comparación se va muy atrás. Ahí estamos hablando de millones de años, o sea, de los últimos 30 millones de años en que esto ha ido cambiando. Entonces estamos un poquito fuera de escala temporal también. Pero para contestar tu pregunta, yo diría que los últimos 10.000 años es la escala en que nos movemos nosotros en nuestros trabajos. Ahora, eso de la Antártica templada o marítima en la que trabajamos ahí, la contrastamos y la quisimos contrastar con la Antártica profunda también. Yo no sé si les mostré, se me olvidó el video, pero no sé si les mostré resultados del glaciar Unión. A ver, Laura, pregunta para ti. ¿Mostré resultados de glaciar Unión en mi presentación? No mire apunte, conteste.
Laura, no te escuchamos. Viendo los apuntes de la presentación, aparece, bueno, lo que hablas de glaciar Unión, y que encontraste las grietas, las estructuras de la roca, eran cianobacterias. Perfecto. Bueno, ahí estábamos interesados en el mismo proceso. Claro, estábamos interesados en los mismos procesos, pero ahí todo pasaba, nos dimos cuenta que todo pasaba mucho más lento y estaba mucho más desarrollado. Teníamos, aunque los personajes, a ver, de partida cambiaba la diversidad, los organismos, estoy escuchando interferencia. ¿Aló? Ahora sí. Y aunque la diversidad, por supuesto, era absolutamente diferente, eran mundos muy, muy diferentes, los personajes estaban ahí presentes también. También teníamos líquenes, otro tipo de líquenes que crecían dentro de las rocas, imagínense, no estaban a la vista y no formaban alfombras, como en el caso de la isla Ardley, pero también estaba la cianobacteria ahí. Pero, por supuesto, todo pasaba o está pasando a una velocidad mucho, mucho más lenta. Entonces, si nosotros en la isla Ray Jorge, nuestros procesos tienen una escala temporal de 10.000 años, en el glaciar Unión también podríamos estar en la escala de los 10.000 años, pero los cambios que se han producido, que nosotros vamos a ser capaces de ver, son mucho más, menos evidentes, menos aparentes. ¿Ok? O sea, es como que si el tiempo se hubiera detenido, es como que, o sea, no es como, es que el tiempo los procesos están pasando en tiempos, a ritmos muy diferentes. Es decir, lo que ha pasado en 7.000 años en la isla Ray Jorge va a demorar 10 veces en el glaciar Unión. ¿Ya? Son máquinas del tiempo con distintos ritmos. Lo que está muy interesante porque nos permite movernos entonces en escalas temporales, o sea, tomar un avión Hércules y aterrizar en el glaciar Unión nos lleva a estar mirando los procesos como estaban hace mucho tiempo atrás en la isla Rey Jorge. ¿Ok? Es la magia de la Antártica. Ahora tengo una pregunta. Bueno, voy a preguntarte. ¿Cuál es el objetivo al final de buscar, de investigar la fijación de nitrógeno en la Tierra? O sea, ¿cuál es el objetivo? Ya. Sí. Sí, no se escuchó muy bien. Laura, tal vez si puedes escribir la pregunta en el chat. La primera sí se entendió. Laura preguntaba cuál es el objetivo de hacer este estudio de fijación de nitrógeno en Antártica. La otra pregunta, Laura, si la puedes escribir porque se escuchaba mal desde tu ordenador. Entonces, mientras Juan Carlos puede responder la primera pregunta. Claro. En el fondo, ¿para qué sirve este tipo de estudio? En realidad, este tipo de estudio está enmarcado en lo que se llama una aproximación que se usa en la ecología de estudiar ecosistemas. No estudiar organismos por separado, sino que tratar de estudiar todo el sistema, todo el ecosistema. Y en particular, en este estudio de los estudios de fijación de nitrógeno, de fijación biológica de nitrógeno, porque ojo que estamos hablando de no solo de la química del ciclo del nitrógeno, sino que de la participación de organismos vivos en este proceso.
que es mucho más complejo, ¿no es cierto? Se enmarca en esta idea de conocer una de las piezas del rompecabezas que explican el funcionamiento completo del ecosistema, ¿ya? Eso es primero, la primera aproximación. Después, uno podría decir, bueno, la finalidad de esto, ¿qué beneficio podría tener entender esto? Bueno, básicamente la aplicación podría estar más relacionada con el poder entender y el poder usar de mejor manera los procesos con aplicación, por ejemplo, agronómico, formación de suelo orgánico, ¿no es cierto? Entendiendo cómo funciona el sistema, nosotros podríamos también utilizar ese conocimiento para hacer aplicaciones en la producción de materia orgánica, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una primera aplicación. Ahora, desde el punto de vista de la ecología de sistemas, donde nosotros hemos estado moviéndonos, y en otra área que se llama los estudios biogeoquímicos, es decir, organismos vivos con la química terrestre, esto tiene un interés puramente teórico también, es decir, entender cómo funciona el sistema. ¿Ok? La aplicación que se vaya a hacer de ese conocimiento ya un poco escapa de nuestros propósitos. Nosotros estamos más bien en la ciencia básica, tratando de hacer aportes para este conocimiento. ¿Ok? Pero siempre es bueno hacer la reflexión de qué contribución podría hacer este conocimiento. Entonces, eso enfatiza la necesidad de que no solo hagamos estudios puramente específicos y centrados en una pequeña parcelita de conocimiento, y lo importante que es hacer interdisciplina y transdisciplina. Es decir, que esto que estamos nosotros descubriendo, por ejemplo, lo que hablábamos en la primera pregunta del efecto del guano de los pingüinos, bueno, conversemos con otros especialistas que estén a lo mejor trabajando en otra cosa, quizás en algo más aplicado. Otro ejemplo, nosotros hemos estado estudiando, uno de mis intereses es estudiar el cambio climático, por ejemplo, y los efectos del cambio climático. Bueno, para estudiar el cambio climático nosotros hemos usado varias aproximaciones, pero también nos estamos dando cuenta que hay que no solo estudiar la variabilidad climática, hacer proyecciones de esta variabilidad climática, sino también poder empezar a entender cuáles son las repercusiones que tiene este cambio climático en actividades humanas muy concretas. Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias de cambio climático para Magallanes y para la Antártica? Claro, nosotros gastamos harto tiempo en entender cómo funciona el sistema atmosférico con el oceánico, cuáles son los factores que están regulando la variabilidad climática, pero a lo mejor tenemos que ir más allá y preguntarnos, bueno, ¿y qué efecto va a tener esto en los sistemas productivos de la región? Por ejemplo, con Alejandro Núñez hemos estado conversando de estos temas y conversando incluso con personas de Porvenir, recuerdo haber estado conversando con la alcaldesa de Porvenir, y ella nos hacía esa pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las tendencias? Y las tendencias a corto plazo, sobre todo. ¿Qué va a pasar con este cambio climático para nosotros? ¿Qué va a pasar con los sistemas productivos que tenemos aquí en la isla de Tierra del Fuego? Entonces, hay que empezar a hacer esos enlaces. Así que te agradezco, Laura, tu pregunta. ¿Alguna? Estoy revisando en el chat. No, en el chat no hay más preguntas. No sé si hay preguntas de parte de los que están aquí presentes en este momento. Acá, ahí hay una pregunta. Andrés Bernal. ¿Cómo está, profesor? Hola, Andrés. Una consulta, estos líquenes que he visto algunos trabajos que tienen interés en medicina, por ahí están buscando algunos compuestos de estos líquenes. ¿Cómo, cuando estos terrenos, no sé si es el caso de la isla
durante alguna parte en la época del año. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo es la adaptación de ellos para sobrevivir a este congelamiento? ¿Qué mecanismo utilizan? Porque imagino que queda cubierto completamente y después, en la próxima temporada de hielo, vuelven a cubrir con un tapete. Me imagino cómo sobreviven, y qué pasa con la asociación con la cianobacteria en ese momento. Claro. Súper interesante tu pregunta. Yo en realidad no soy un especialista en eso, no hemos estado estudiando eso en particular. Es decir, yo no tengo datos propios de cómo es que pasa eso. Y tampoco lo hemos investigado porque está un poco fuera del interés de la investigación, de los objetivos de investigación. Pero sin embargo es una pregunta muy interesante y yo lo llevaría, yo me imagino que tiene que ver con la capacidad de estos organismos para poder funcionar en latencia, básicamente. Tienen que tener mecanismos de latencia tan desarrollados que les permiten capear, en el fondo, la temporada más cruda, de falta de luz y de temperaturas muy, muy bajas, aún en la Antártica más templada, de manera de sobrevivir a estos periodos más críticos, ¿ya? Entonces, me imagino que, pensando de nuevo en la máquina metabólica, tiene que haber una capacidad de entrar en latencia, básicamente, ¿ya? Yo, como te digo, no tengo antecedentes propios, pero seguramente hay estudios que han estado estudiando, que han visto eso. De hecho, es muy importante porque esas capacidades metabólicas que implican que los organismos hayan desarrollado esas capacidades, nos podrían permitir, por ejemplo, desarrollar esas capacidades en otros organismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de nuevo, volviendo a la agricultura, esas mismas capacidades, si nosotros las pudiéramos entender y aplicar a los cultivos, podríamos estar desarrollando variedades que sean resistentes, por ejemplo, a la helada, en la zona central o en otras partes. Entonces, yo me imagino que eso está siendo estudiado, ¿no? Pero como te digo, yo no tengo antecedentes propios, pero es muy interesante. Y ahora, si eso lo extrapolamos al glaciar Unión y a ese tipo de ecosistemas, la pregunta es la misma, y también uno se puede imaginar que las capacidades ahí están todavía más desarrolladas, porque las condiciones son mucho, mucho más complejas. Estamos hablando de un ambiente en donde gran parte del año no tienen luz solar, digamos. Están en oscuridad permanente por meses. Primero, tienen mínimos de temperatura de decenas de grados bajo cero, menos 80 grados bajo cero, tranquilamente. Claro. ¿Fijas? Entonces, esa es la pregunta que tú haces para la isla Rey Jorge. Imagínate lo que es para esos mismos organismos en Glaciar Unión. Estamos yendo a condiciones más fuertes todavía. Y más todavía, si lo pensamos, esa es una pregunta que está abierta también, que la ciencia no ha sido capaz de responder todavía. ¿Qué pasó con esos organismos? ¿Cómo es posible que en Glaciar Unión podamos ir a las zonas que están despejadas de hielo ahora, la zona más montañosa, y encontrar líquenes viviendo ahí? No son aparentes, por supuesto, cuesta encontrarlo, pero de repente con mucho cuidado empiezan a encontrar, fracturando rocas, en las grietas de las rocas aparecen. Ya, pero ¿cómo llegaron ahí? Estamos hablando de miles de kilómetros. La dispersión. ¿Se dispersaron? ¿O estuvieron siempre ahí? Claro. ¿O aguantaron la edad de hielo? Pregunta abierta, no sabemos. ¿Okay? Muchas gracias. Sí, Andrés, gracias a ti. Javier. No alcancé a leer bien la pregunta. ¿Qué decía Javier? Mira, antes de Javier, Rodrigo Martínez dice, profesor, ¿podría ser criptobiosis? Criptobiosis. No conozco ese concepto, Rodrigo. ¿Podrías explicarlo un poquito más?
Sí, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y buenas tardes a mis compañeros. Básicamente, algunos procesos que tienen algunos seres vivos, como los tardígrados, una capacidad importante de poder, digamos, disminuir sus sistemas vitales a un grado de prácticamente estar congelados por básicamente cientos y miles de años. Ya. Ah, ok. Claro, bueno, eso, la latencia de la que yo hablaba, eludía lo mismo, ¿no? Pero tú ahí diste un ejemplo increíble, el de los tardígrados, ahí sí que estamos hablando de organismos que que tienen el récord de capacidad de tolerar ambientes extremos, ¿no es cierto? Entiendo que el clásico, exacto, extremófilo, el clásico organismo que ha mostrado, ha difundido INAX, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Del El oso de agua. oso, ¿no? Sí, el Osito oso de de agua. agua. El oso de agua. Es increíble, es impresionante. Y los márgenes de tolerancia que tiene son ya realmente fuera de la imaginación. De eso estamos hablando justamente, lo que tú hablas de criptobiosis, es lo que yo llamaba tolerancia a condiciones muy extremas. Pero más que tolerancia, Como pone Antonio Lowe, habla de extremófilos. claro, pero más que tolerancia a condiciones extremas, yo diría, estaba pensando más bien en capacidad de latencia, que es distinto, que es esta capacidad de también soportar condiciones extremas, pero en condiciones no activas, de, de- de inactividad, a nivel de inactividad metabólica, ¿ya? Estoy pensando. Pero en fin, esto es un área de investigaciones. Muchas Hay otra gracias, pregunta. profesor. Hay otra pregunta de Javier Hernández que dice, ¿existe alguna posibilidad que en el subsuelo antártico, donde el hielo se funde con el suelo volcánico, pueda haber algún tipo de vida vegetal? Si existe alguna posibilidad que en el subsuelo antártico, donde el hielo se funde con el suelo volcánico, pueda haber algún tipo de vida vegetal. Ya. Javier, no sé si ahí tú estás pensando a profundidades geológicas ya, o pensando en... Hola, profesor. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Barcelona a todos. No, mi pregunta es si nos basamos en la capa de hielo que es la Antártida, a profundidad de miles de metros de hielo, donde impacta el hielo con la zona volcánica de la Antártida, ¿hay posibilidad de que encontremos microorganismos vegetales o algún tipo de vegetación que esté inerte en este momento? ¿Es posible que haya algún tipo de organismo? Gracias. Ya te entiendo. Entonces, estaba hablando de miles de metros. Sí, bueno, por supuesto, ahí estábamos recién, saltando de lo que estábamos hablando recién, de los extremófilos. Es impresionante la capacidad de la vida, digamos, de tolerar condiciones muy extremas. Y la transición entre ambientes volcánicos y ambientes glaciados, por supuesto que da una posibilidad de, en el fondo, salirse de la condición extrema de muy bajas temperaturas, ¿no es cierto? Y sin duda, yo no conozco ejemplos que te pueda aportar ahora, pero sin duda deben haber ejemplos de organismos que están aprovechando, digamos, ese aporte geotérmico de condiciones más volcánicas. De hecho, tenemos una de nuestras colegas, Karin Gerard, que está trabajando justamente en un invertebrado que es el primero que se sabe que está colonizando un área antártica y justamente un área volcánica, en donde hay aguas termales. Entonces, eso tiene que haber posibilitado que una especie se haya mantenido ahí. Estoy hablando de la isla Decepción, que es básicamente un cráter volcánico, con actividad volcánica todavía presente. Entonces, claro, el aporte geotermal yo creo que es importante para facilitar que haya permanencia de organismos. Eso. Gracias a ti, Javier.
Aprovecho de preguntarle a Javier cómo están por allá, por Barcelona, cómo están con altas temperaturas, pero también con un tema de rebrote de casos, ¿no? Pues sí. Bueno, mira, hace 24 horas que ha acabado un campus de verano con 500 niños y las medidas de seguridad han sido extremas y la verdad que ha ido muy bien, muy bien. Tenemos rebrotes, pero la verdad es porque hay también más controles de PCRs. Y al haber más controles, evidentemente sale más gente con perfil de pandémico. Pero bueno, sí ha habido un pequeño rebrotes, pero yo creo que es bastante controlable. Aunque aquí a la mínima igual nos confinan otra vez. Pero no hay tantos fallecidos, no tenemos tantos fallecidos ni mucho menos, pero sí que hay mucho más PCRs en toda España y hay mucho más infectados, claro, y más control. Ya, pero estamos bien, con mucha calor, pero estamos muy bien. Muy bien, me alegro. Gracias. Te hago una nueva consulta, Juan Carlos. Dale, Andrés. En cuanto, en tu clase decía que la técnica era medir la reducción de acetileno en etileno, sí, para medir la fijación de nitrógeno. ¿Cómo? Me pareció escuchar delante que ustedes adicionaban el acetileno al organismo y después medían la reacción química de cambio a etileno. A ver si me lo puedes explicar un poquitito cómo es la técnica. Claro, en el fondo es un truco que hacemos, porque claro, no es posible, o sea, quizás es posible, pero por otras técnicas, digamos, más biomoleculares. Pero la técnica que nosotros usamos es indirecta de alguna manera, pero sabemos que está midiendo la actividad metabólica y en particular la actividad enzimática que está ocurriendo. Entonces, te lo explico. Lo que usamos son, no sé si tengo, no, estoy usando cámara, ¿no? Sí. ¿Me están viendo? No sé si ven sí. La taza que estoy mostrando. Bueno, son frascos más o menos de este tamaño, con una tapa y con una pieza de goma que permite introducir jeringas, ¿ya? Entonces lo que hacemos son frascos de conserva, digamos. Debiera mostrarle un frasco de conserva, pero en fin. Imagínense un frasco de conserva, lo tapamos y entonces ponemos los organismos ahí y ponemos a través de la gomita, inyectamos el acetileno, ¿ya? Entonces tenemos el ambiente ese en condiciones de una concentración dada de acetileno que conocemos, y después a distintos periodos con la misma método inyectamos jeringas y extraemos gases. Y eso lo envasamos y después, usando instrumentos, se mide la concentración de etileno a distintos niveles. ¿Qué es lo que hace eso? En el fondo es como medir indirectamente cuánta fijación de nitrógeno está haciendo el organismo, porque esa transformación de acetileno a etileno es una medida de la actividad que tienen las bacterias, las cianobacterias, ¿ya? Y es fácil porque en aquellas condiciones en que no hay actividad enzimática, la transformación de acetileno a etileno es nula, cero. Perfecto. Entonces es una medida de cuán activas están las enzimas y las bacterias, ¿ya? Indirecta en el fondo. Es indirecta, es como un truco que se usa, pero es muy efectivo porque es fácil de manipular y eso. Perfecto, muchas gracias. Ya pues. Alejandro Núñez dice en el chat, por lo que leo, cada vez hay más verde en la Antártica. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará y qué significa eso para nuestro planeta? Claro, hay procesos de organismos invasores que se llama, toda esta cosa de la ecología de las especies invasoras, ¿no? y producto de la actividad humana en particular, pero también no podemos descartar que también haya transporte por aves o qué sé yo, dadas las condiciones de mayor temperatura, de ir a condiciones más templadas,
hay un proceso natural de transformación a ambientes que se van a ir haciendo cada vez más verdes, como dice Alejandro. Ahora, ¿cuál va a ser hacia dónde van los sistemas? Si uno pudiera asegurar de que la tendencia al calentamiento va a ser permanente y vamos a llegar a niveles previas a las que tenía la Antártica hace más de 5 millones de años al menos atrás, o si queremos exagerar hacia 30 millones de años atrás, podríamos pensar en un proceso continuo en que nos lleve de las condiciones completamente congeladas o muy cercanas al congelamiento que tiene ahora a condiciones por fantasear, digamos, a condiciones tropicales, ¿ya? Ahora, eso es muy difícil de pensar porque el planeta en su totalidad está en un ambiente muy helado, digamos. Estos últimos 2 millones, en escala geológica, estos últimos 2 millones de años, casi 3 millones de años, el planeta ha estado básicamente en una situación de, ¿cómo le llaman? De un planeta frío, digamos, comparado a cómo fue el planeta hace millones de años atrás, ¿ya? Pasamos del invernadero, el real invernadero, no estoy hablando del efecto invernadero de ahora, el invernadero que tenía el planeta en la época de los dinosaurios, digamos. Y después, de esa situación nosotros hemos venido bajando las temperaturas y estamos realmente en un planeta helado ahora, en donde el planeta fluctúa entre situaciones de descongelamiento a congelamiento máximo. Aquí mismo en Punta Arenas, si tú me preguntas cómo era la situación hace 20.000 años, bueno, el lugar donde yo vivo, cerca de la Universidad de Magallanes, estaba cubierto por una capa de hielo de cientos de metros, ¿ya? Y ahora si tú me dices, oye, que hace frío hoy día, no hace nada de frío, estamos en condiciones de interglaciación. Lo más probable es que pase que en los próximos años el planeta se enfríe más que se siga calentando, ¿ya? Entonces es difícil pensar que la Antártica se vaya a reverdecer, por lo menos en la escala de lo que nuestra especie va a ser capaz de presenciar. Nosotros, querámoslo o no, en algún momento vamos a desaparecer de este planeta y vamos a desaparecer sin haber vuelto a ver, esa es mi predicción, anótenla, vamos a volver a ver una Antártica tropical. Oh. Mira, Cristian Román pregunta si existe alguna variación de los niveles de fijación de nitrógeno por efecto de acumulación de nieve en el invierno. A ver, de nuevo, no entendí bien. ¿Existe variación de los niveles de fijación de nitrógeno por efecto de acumulación de nieve en invierno? No creo que se dé eso, porque las concentraciones de nitrógeno, o sea, las concentraciones de nitrógeno porque nosotros estamos hablando son las atmosféricas, ¿no es cierto? Y eso no tiene grandes variaciones, digamos, en condiciones más o menos frías. Ahora, en la Tierra... ¿Perdón? No, fue una breve interrupción nomás, no. Ya. No. Bueno, si estamos pensando en el ecosistema terrestre, más o menos nieve no va a hacer grandes diferencias. O sea, de nuevo, la escala temporal a la que estamos detectando variaciones son del orden de miles de años, incluso en la zona más rápida que estoy hablando yo, la Antártica más templada. Oye, parece que impresionó mucho que vamos a desaparecer del planeta. Pero no se preocupen si estamos hablando de escala geológica, es decir, que no se preocupen. Ahora, igual vamos a evolucionar.
La especie va a evolucionar y en algún sentido no vamos a desaparecer. Vamos a mutar quizás a otras formas. De hecho, hay un autor, el mismo autor que desarrolló esta teoría de el planeta como un organismo completo, la idea de Gaia, Lovelock, que habla de que desarrolló eso. Ahora está desarrollando, el señor tiene como más de 100 años y todavía está escribiendo, y ahora tiene una nueva teoría que vamos a pasar a una nueva etapa geológica. Ustedes saben que he hablado del Holoceno, ahora último del Antropoceno, y él dice que el Antropoceno ya como que está pasando, y vamos a pasar a otra época geológica que él define como el Novoceno, algo así, creo que me acuerdo. Hay un librito que escribió él. Y él dice que en nuestra evolución de la especie humana en particular, como especie dominante, a organismos, ¿cómo decirlo?, artificiales, a estos cyborgs, estas mezclas de organismos o máquinas inteligentes. Entonces, que seríamos reemplazados, no vamos a ser reemplazados, vamos a seguir viviendo con ellos, conviviendo, pero ellos como que nos van a manejar en el fondo. O nos van a tolerar y nos van a cuidar y van a tratar de que el ambiente funcione bien. Van a ser mucho más eficientes que nosotros en mantener un ambiente equilibrado. Entonces, habría que prepararse para lo que viene, que vamos a hacer como, así como nosotros tratamos con cierta condescendencia a nuestras mascotas o a los animales domésticos, estos cyborgs nos van a tratar a nosotros ya, sí, está bien, son humanos, pobrecitos, tienen menos capacidades que nosotros, los vamos a tolerar y los vamos a cuidar. Así que esa es otra posibilidad, digamos, que vayamos evolucionando más lentamente y no desaparezcamos del todo. Porque tal como lo estamos haciendo nosotros, estamos más bien haciéndolo no muy bien. Bueno, pero nos salimos del tema. A ver, si hay preguntas aquí en el foro relacionadas con el tema. Bueno, Kai dice, más que especie dominante, somos los depredadores, y los que vienen sobre nosotros son y serán los virus. Y Esteban Beltrán pregunta cómo se llama el autor. ¿El de Gaia? El de Gaia, el mismo autor de Gaia, ¿cómo que se llama? Lovecraft. Lovecraft, sí, pero es que no estoy tratando de deletrearlo, pero no, como que se me fue el... No es Craft, es Lovelock. No, James Lovelock. Ahí está. Ahí lo escribió Ignacio, James Lovelock. Búsquenlo, se llama, el libro, el librito chiquitito se llama algo así como Novoceno, algo así. Lo que viene. Prepárense. Oye, pero traten de... Vamos a estar en Marte ya, así que no hay nada que prepararse ni que preocuparse. Claro, pero traten de terminar el diplomado. Así es. Si hay más preguntas, por favor, es el momento porque ya son las 4 de la tarde, que es la hora que tenemos de cierre de este foro. Si no hay más preguntas, esperamos 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, agradecemos la presencia del doctor Juan Carlos Aravena, le damos un aplauso desde donde está, desde nuestros lugares. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y, no sé, cualquier cualquier otra inquietud que tengan la pueden hacer llegar por ustedes tienen, creo, los correos, ¿no? O el WhatsApp, no sé. O le preguntan... no nombre el WhatsApp, por favor. Es un tema sensible. Le preguntan a Magali. Hay un WhatsApp del curso, ellos tienen tu correo y, bueno, tienen el correo de todos nosotros para hacer consultas y preguntas y todo eso. Rodolfo Quesada también te aplaude desde el chat. Muy bien. Dice clap, clap. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Tengan también todos un bonito fin de semana. Nos despedimos, sigan en sus actividades. Gracias, Juan Carlos. Chao. Estamos comunicándonos. Gracias. Chao. Gracias.
Chao, gracias Magali. Chao, yo voy a dejar de grabar la sesión, la estoy grabando, Muchas gracias. y la voy a dejar en el curso.